Queridos televidentes, sean ustedes bienvenidos aquí desde la sala de emisión del canal Indígena TV. Hoy tenemos la entrevista de la semana. Oliva Prado Latín entrevista a la concejal Atiquigua. Oliva, siga usted allá. Bueno, gracias, Fidel. Bueno, muy buenas tardes, señora concejal y señores televidentes. Para nosotros es muy claro desde aquí el canal Indígena.tv, canal comunitario, en donde podemos hoy tener el privilegio de tener a esta hermana concejal indígena del pueblo arahuaco, en donde nos gustaría saber, señora concejal, ¿cuál ha sido la gestión para mitigar los efectos de la pandemia de los pueblos indígenas en Bogotá y en especial ver cómo se encuentran el pueblo en Vera por situación de desplazamiento? ¿Qué herramientas se está utilizando para ayudar a esta comunidad? Gracias. Muy buenas tardes, Oliva, un gusto saludarte, allá a toda la comunidad de Chotiva y a toda la población indígena, afro, gitana, que se encuentra en el distrito capital. El Consejo de Bogotá realiza 3 papeles como primera autoridad política. La primera tiene que ver con, por supuesto, el debate de control político. Se ha radicado una proposición de debate de control político sobre la situación en Vera. En todos los pueblos han sufrido, han partido varios mayores. Hemos venido insistiéndole al distrito la importancia de que desde Secretaría de Integración Social esta estrategia intercultural de nuestros mayores pueda estar para los pueblos indígenas en el distrito capital. Con la doctora Cinia Navarro, secretaria de Integración Social, hemos hablado del tema de las acciones afirmativas y allí pues 2 puntuales, una que tiene que ver con la seguridad alimentaria o el derecho a la alimentación de nuestros pueblos y comunidades. Ya había tenido la oportunidad en mi ejercicio como concejala dejar las políticas públicas indígenas para el distrito capital, el acuerdo 359 del año 2008, que se materializó en el plan de acciones afirmativas y como parte de los programas, en ese momento quedó el tema de canasta nutricional. Encuentro que hoy este programa debería ser extensivo a otras comunidades para garantizarle el derecho a la alimentación, y el tema de las casas de pensamiento, que si bien iban enfocadas hacia la niñez, los jardines infantiles, habían importantes programas que tenían que ver con el camino de la educación intercultural, pero también la salvaguarda, la protección que el Estado le debe a la identidad cultural. Estas acciones afirmativas en el marco de esta pandemia y el impacto que ha tenido sobre las comunidades cobran una relevancia importante. Este primer semestre se discutió en el Consejo de Bogotá el plan de desarrollo distrital. Ahí, de la mano de las organizaciones étnicas del orden nacional y los espacios consultivos del orden distrital, como la Mesa Autónoma, la Mesa de Víctimas Indígenas, el Consejo Consultivo Afro, el pueblo gitano, palenquero, rom, articulamos esfuerzos para que se incluyera el artículo 66. En ese artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo se le dan 4 meses a la administración distrital para concertar con los pueblos y comunidades indígenas del distrito programas, metas, presupuestos en las 20 localidades. Han pasado ya 2 meses, encuentro supremamente importante hacerle un seguimiento
el espíritu de esta iniciativa. Entonces, hoy creo que es importante darnos cuenta que como parte de los aprendizajes de la concertación de los pueblos indígenas, es muy interesante ver qué ha pasado en el nivel nacional donde se ha concertado el Plan Nacional de Desarrollo. Generalmente hay un alto nivel de incumplimiento. Y cuando miramos por qué se incumplen los acuerdos, encontramos que hay una distancia muy grande entre lo que proponen los pueblos y la agenda de la institucionalidad. Así que en estos 2 meses, de la mano de mi equipo, he estado trabajando en un acompañamiento técnico y encuentro que de las aproximadamente 500 metas que tiene el Plan Distrital de Desarrollo, hay unas como un 17%, pues que nosotros planteamos en el capítulo étnico. Hay un gran porcentaje que es un 33% de metas que podrían interesarnos a nosotros, y pues hay un porcentaje también que yo lo llamo las líneas rojas, pues que son realmente intereses y propuestas desde las comunidades que pues no están allí. A mí me parece muy importante hacerle un llamado a todos los pueblos y comunidades indígenas, uno, a conocer el espíritu de este artículo 66, porque básicamente reconoce a todos los pueblos indígenas, a todos los sistemas de gobierno. Es un esfuerzo por la inclusión y por superar, digamos, algunas dificultades que tenían algunos pueblos porque eran pequeños, en fin. Más allá de eso, pienso que nos quedan 2 meses para que los 15 sectores y las 20 localidades a nivel local, pues hay unos retos específicos. Por ejemplo, instalar las mesas locales indígenas. Desde del Consejo de Bogotá coordino la Comisión Accidental de Participación. Desde allí estoy haciendo seguimiento y le he pedido al IDEPAC, quien coordina, y la SAE, que instalemos las mesas locales de participación indígena y que en los planes de desarrollo local se incluya también una visión étnica que garantice obviamente los derechos en las localidades. Tengo conocimiento, por ejemplo, que en el marco de los encuentros ciudadanos, Fontibón y los 7 pueblos que están asentados en esta localidad lograron construir una propuesta conjunta que ya fue aceptado por el alcalde local, y nosotros estaremos, por supuesto, citando desde el Consejo de Bogotá los CPLs y también los alcaldes locales para mirar ellos cómo están viendo el tema de la inclusión del enfoque étnico en las localidades donde hay población étnica. Y entonces me parece importante hacer un llamado a la unidad, a la organización y también a los aprendizajes de los procesos. He notado pues con tristeza que una vez pasó la discusión del Plan Distrital de Desarrollo, está disperso. La idea era seguir articulados y lograr unos criterios presupuestales en cada uno de los sectores que nos permita en este cuatrienio unas acciones afirmativas y algunas propuestas del sentir de los pueblos referente a sus planes de vida pudiéramos dejarlas para el próximo decenio de la política pública indígena, afro, gitana, que son como las miradas de largo aliento. Entonces estaremos, por supuesto, desde el Consejo de Bogotá haciendo una evaluación de lo que ha sido el impacto en las comunidades del decenio de la política pública indígena, acuerdo 359-2008, del cual soy autora, de algunos programas que construí como Casa de Pensamiento, Canasta Nutricional, y sobre todo el reto de avanzar en un sistema del cuidado con enfoque étnico reparador con las mujeres, de la diversidad étnica y de acuerdo a sus cosmovisiones, como lo incorporé y lo incluí y lo luché en el Plan Distrital de Desarrollo, artículo 66. Y por otra parte, pues el otro año viene la formulación nuevamente de la política pública, es un horizonte de largo plazo. Yo espero que este camino, estos caminos que hemos andado nos hayan dejado aprendizajes que nos permita obviamente aunar esfuerzos para que el próximo decenio
tengamos también indicadores claros para poder hacerle seguimiento a la política pública. Básicamente, en lo que tiene que ver con las acciones humanitarias, pues mi equipo, a través de mi orientación, ha estado al frente de la negociación que se llevó a cabo en el tercer milenio, donde prácticamente a las 24 horas de haber llegado a un acuerdo para solucionar el tema, ya el distrito les había incumplido, y por ello vamos a realizar el debate de control político en el Consejo de Bogotá. Señora concejal, también queríamos nosotros como pueblos indígenas residentes en Bogotá, ¿cómo ve usted los nuevos planes, programas y proyectos desde el Consejo y frente a la participación que le han dado a los pueblos indígenas, que ha sido bastante poca, porque una de las debilidades que vimos en este encuentro ciudadano fue que los indígenas desconocemos la tecnología? Esto nos dio que fue muy poca la participación o las iniciativas que se presentaron por parte de muchos compañeros o comunidades que tenían toda la voluntad de participar, pero no fue posible porque pues ese medio de comunicarse fue bastante difícil, y quedó pues como no satisfechos los que participamos en todas las iniciativas que teníamos frente al plan de desarrollo, y queríamos que nuestras propuestas pues quedaran bien posicionadas frente a las otras iniciativas, frente a las otras matrices que se habían construido, pero para nosotros pues fue poco la participación, pero no fue por falta de voluntad, sino por falta de una mejor forma o de poder participar en estos medios. ¿Y qué se podría hacer para que verdaderamente la juventud y los demás pueblos indígenas que se encuentran en ciudad tuvieran verdaderamente un acceso a la participación, a poder tener unas mejores herramientas y poder participar en muchos otros planes, programas que hay desde el Consejo para el Distrito Capital, que muchas veces los tenemos iniciativas, pero ha sido imposible la participación? ¿Qué herramientas desde el Consejo se darían para esto? Bueno, nosotros tenemos la Comisión Accidental de la Participación. A través de la Comisión Accidental de Participación estamos haciendo un seguimiento al artículo 66, porque creemos que las garantías del derecho a una participación incidente es fundamental. Desde allí, por supuesto, hemos encontrado supremamente importante que, además de los espacios que ya están establecidos, es que hay una resolución que regula las mesas locales indígenas, hay una mesa autónoma indígena, hay una mesa de víctimas indígenas, pero finalmente lo importante es lograr la inclusión de los pueblos que, sin hacer parte, por ejemplo, de todas estas instancias, también puedan ser reconocidos sus derechos y también puedan participar. Un poco con este espíritu de la garantía de los derechos de los pueblos indígenas se formuló el artículo 66. Quedan 2 meses para que haya una articulación, una convergencia de los pueblos indígenas para la concertación de sus programas, metas, presupuestos en las 20 localidades. A nivel local, creo que es muy importante que en los planes de desarrollo local se vea reflejada la diversidad étnica. Entonces, es motivar, obviamente, a participar de los diferentes espacios. No sé cuántas comunidades, por ejemplo, en Kennedy participaron de los encuentros ciudadanos. Ahora bien, hemos visto con preocupación las limitaciones técnicas que hay
por ejemplo, solo el 22% aproximadamente de los ciudadanos en el Distrito Capital tienen acceso a Internet fijo. Pues esta es una limitación técnica y se han presentado dificultades que nos han venido comentando distintas comunidades, no solamente las comunidades indígenas, sino en general la ciudadanía, en la organización, en la logística de estos encuentros. Entonces estamos en el marco de una pandemia que no solamente es una crisis sanitaria, sino que también es una crisis de la democracia, porque realmente los espacios virtuales pues cambian un poco la dinámica de participación, y creo que esto ha limitado las brechas digitales que hay en las comunidades indígenas son amplias, pero sin embargo están abiertas las posibilidades de que en el marco de la concertación de este artículo 66 se pueda recoger un poco las propuestas de las comunidades y pueblos indígenas en el Distrito Capital. Gracias, señora concejal. Otra cosa, algo que nos tiene bastante preocupados es cómo aprecia usted la escala de esa matanza de indígenas líderes en los territorios, en los resguardos, y líderes no indígenas que están también apoyando todo lo que es referente a los derechos humanos. Vemos con mucha tristeza que hoy en día para nosotros los líderes es algo muy difícil, ¿sí?, hacer ese mismo trabajo que se venía dando anteriormente. ¿Cómo aprecia usted o cómo ve que todo esto haya obligado a los indígenas nuevamente a regresar al Distrito Capital, donde muy poco apoyo se ve? Vemos que hay muchos indígenas, por ejemplo, entre ellos el pueblo Embera, que anda por ahí ambulando. Esperamos pues que desde el Consejo se planteen unos proyectos que verdaderamente se pueda mitigar un poco esa ayuda a los indígenas que por conflicto se encuentran nuevamente regresando hacia el distrito. ¿Qué planes, programas y proyectos hay para este tipo de pandemia? Porque está peor que la pandemia, ese desplazamiento por asesinatos y por señalamiento, y nuevamente esos falsos positivos. Sí, usted tiene razón. En nuestro país cada 72 horas están asesinando a un indígena, y esa violencia directa en ese asesinato a nuestros líderes, en el desplazamiento a las comunidades, en la violencia sexual contra nuestras niñas, pues es un tema histórico. Las mujeres indígenas vienen siendo violadas desde la llegada de los españoles, y básicamente el apetito voraz de saquear el oro, el petróleo, el carbón, todas estas mafias que han promovido los cultivos ilícitos en los territorios étnicos, que hoy agravan la situación, el conflicto en estos territorios, son temas estructurales del que Bogotá no se puede abstraer. Y aquí es muy importante, por ello, como sociedad, pues renovar nuestro compromiso con los acuerdos de paz. Y allí quiero resaltar todo el trabajo que han hecho las organizaciones del orden nacional en el marco del acuerdo de la firma de la paz, de incluir un capítulo étnico, entendiendo que quienes más han sufrido el conflicto armado en nuestro país, pues son los pueblos étnicos. Aquí pues hay también un plan marco de implementación, hay unas tareas pendientes, y en el marco de Bogotá, que se ha planteado como la capital de la paz y la reconciliación,
Nosotros le hemos estado desde la bancada de la paz del Consejo de Bogotá exigiendo a la Alta Consejería de Víctimas que nos diga cuál es el enfoque étnico que va a haber para la implementación de los acuerdos de paz en el Distrito Capital. Si miramos el censo poblacional, hoy de cada 10 indígenas en el Distrito Capital, 7 son afectados por el conflicto armado de acuerdo al registro único de víctimas. Y cuando miramos el presupuesto que se ha destinado para atender las víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas, en especial los niños y niñas, no encontramos un rubro. Se formuló el PAT, que es el plan. Le hemos hecho la pregunta a la Alta Consejería, ¿cuál es específicamente el programa, el presupuesto destinado para las víctimas con enfoque de género, étnico, generacional, ya que vemos también que las mujeres indígenas están siendo revictimizadas y son víctimas no solamente del desplazamiento, de la violencia directa, sino también de la discriminación institucional, una discriminación institucional que se refleja en la estructura misma estadística que invisibiliza esta crítica situación, que se manifiesta también en un racismo estructural que tiene que ver con la invisibilización de las miradas y voces de las mujeres indígenas que han sufrido el conflicto. Entonces, yo creo que es también una responsabilidad de la sociedad superar el racismo. Ya hemos visto cómo en Estados Unidos, a raíz de la muerte de un afroamericano, se movilizó todo un país, eran ríos de gente repudiando el asesinato. En este país, cada 72 horas asesinan a un indígena y aquí no pasa nada, a los negros, a los campesinos, a los jóvenes. Es decir, esto realmente es la importancia de que todos y todas como sociedad seamos gestores y constructores de paz, trabajemos en una verdadera agenda de la paz que empieza por la inclusión, empieza por superar el racismo estructural. Entonces tenemos obviamente aquí un trabajo que hacer en la sensibilización de que desde la Alta Consejería de Víctimas y todas las propuestas de paz y las responsabilidades que tienen los entes territoriales pueda haber una perspectiva étnica, de género y generacional y que puedan asegurarse unos recursos, y desde la bancada por la paz, de la cual hago parte y están también 23 concejales, hemos venido participando de la escucha a las víctimas. Creo que el corazón de este acuerdo de paz tiene que ver con el derecho a las víctimas, a la memoria, a la verdad, al acceso a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. El pueblo Embera es el primer pueblo indígena en tener obviamente un auto, una sentencia que le restituye sus derechos territoriales. Pero vimos tan solo hace un mes cómo Luz Helena, una niña de 12 años que acababa de llegar tan solo hace 2 meses a su territorio, que retorna con su familia y murió de un disparo en la cabeza. Es decir, no hay garantías para el retorno de las comunidades, y mientras tanto aquí en el Distrito Capital los niños y niñas tienen derecho a su identidad, tienen derecho a una vida digna. En ese sentido, creo que es importante también darle a este asunto una prioridad en la agenda. Entonces, hemos venido trabajando una propuesta de política pública desde el Consejo de Bogotá para las víctimas indígenas que hoy se encuentran en el Distrito Capital, escuchando la mesa de víctimas de los pueblos indígenas de Bogotá, y esperamos que en el marco de los esfuerzos que se hagan porque Bogotá sea la capital de la paz y la reconciliación, pasemos de la semántica a los hechos.
Y yo creo que en la realidad sociológica de poder acciones reales de paz, pues hay que mirar cómo se soluciona la difícil situación de las mujeres y la niñez en Vera, que hoy se encuentra en el tercer milenio, pero no es solamente un asunto de la institucionalidad. Yo creo que se requiere también un mayor compromiso de nuestras organizaciones que tienen la interlocución del orden nacional, porque un problema que tenemos es que no hay una articulación nación-territorio, y el tema de las víctimas no es solamente un tema del distrito, es un tema también de la nación. El tema de la seguridad y la solución a estos problemas requiere una articulación, no solamente del Estado, sino también un acompañamiento de las comunidades y sus organizaciones, de tal manera que no es un problema sencillo, no es un problema que empiece ayer. Uno se pregunta, ¿qué ha pasado en estos 20 años? Todos hemos sido testigos de esta situación dramática. Desde el Consejo, pues, hemos venido avanzando en nuestra actividad normativa, en darle una prioridad a los derechos étnicos, en empezar, pues, todo un trabajo de visibilización de la difícil condición humanitaria que afrontan, y tratando de unificar también las organizaciones étnicas para asumir esta difícil situación que afrontan hoy muchas familias en nuestra ciudad, que engrosan los cordones de miseria, como en la localidad de Ciudad Bolívar, Usme, donde hemos visto, pues, que incluso el acceso a los vitales como el agua es toda una proeza. Gracias, señora. Bueno, para terminar, me gustaría qué recomendaciones desde el Consejo, desde toda esa participación por la paz que viene gestionando usted, ¿qué recomendaría al gobierno nacional para que se mitigue un poco tanta persecución hacia los líderes y hacia la población indígena que está sufriendo en los territorios por el asunto de los cultivos ilícitos, porque vemos esa forma tan discriminada con la que se viene tratando a los indígenas y a campesinos? Sería algo que para nosotros, los que estamos en ciudad, nos duele, porque somos de territorio, y quisiéramos saber qué trabajo, qué recomendaciones desde el Consejo haría usted para nuestros hermanos en los territorios. Compañera Ati. Bueno, al gobierno nacional cumplir con los acuerdos de paz, en especial el capítulo étnico, con las víctimas, saldar las deudas históricas que hay con los pueblos. Y a los pueblos y comunidades indígenas, creo que salvaguardar nuestros sistemas de conocimiento, nuestros territorios, finalmente nuestro sustento está allí, en nuestros territorios. Entonces, todo lo que podamos hacer por salvaguardar el futuro que está en nuestras tierras es nuestro deber. Un reconocimiento muy especial, creo que en el marco de esta pandemia. Es evidente que el 22% de este mundo, que es territorio indígena, que alberga el 80% de la biodiversidad, ha sido un trabajo milenario de las manos de nuestras comunidades, del cual depende hoy el futuro de nuestra biosfera. Allí están nuestras medicinas, tenemos que fortalecer nuestros sistemas médicos y ojalá pues también coayudar que todas estas economías que siembran la guerra, como la minería criminal, como la fumigación con glifosato, que envenenan nuestros cuerpos y nuestros territorios, como toda esta visión extractiva, en la medida de lo posible, pues no cuente con nuestro permiso, porque creo que será el fin de nuestra historia. Más bien sigamos adelante con nuestros planes de vida, fortalecidos, trabajando en la unidad, por liberar nuestros territorios de todas estas interferencias que agreden la tierra.
tomemos una decisión. Gracias, señora concejal. Doris, Ha sido muy grato a poderla Doris, ¿me escuchar todo el planteamiento con respecto a todo Doris. lo que nosotros como pueblos indígenas en el distrito nos interesaba escuchar. Ahora queremos desearle una feliz tarde y que muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Que a los televidentes, gracias por también esta participación de acompañamiento y que esperamos que no sea la única o la única empresa, sino que podamos seguir dialogando en estos espacios comunitarios para que la gente conozca de viva voz lo que son verdaderamente escuchar a nuestros concejales, a nuestros líderes, y también que nosotros como indígenas pues podamos sentirnos como apoyados dentro de este distrito por esos procesos que venimos como líderes en la lucha en estos planes de vida. Gracias, esperamos encontrarnos pronto y que sea pues una buena tarde para usted, Domingo señora 30 concejal, los de mejores éxitos. Mayores, ¿está de acuerdo?